Hoy más que nunca las empresas empiezan a entender que la transformación, particularmente la transformación en un sentido integral, no se logra por proyectos aislados, ni por esfuerzos en pedacitos, ni por promesas tampoco, sino a través de una forma de organización sistémica, de ver a la organización como el sistema que no se había venido trabajando de esta manera. Tradicionalmente las empresas se construyeron por departamentos, por áreas, por unidades de negocio. Sin embargo, la evolución que hoy exige el entorno y la velocidad del cambio en la que vivimos demanda transformaciones que no se pueden abordar desde esquemas fragmentados. Las empresas tienen que prepararse para transformarse de manera sistémica. Bienvenidos a Charlas de Transformación, el podcast de BT Consortium para la comunidad de los profesionales de la transformación empresarial integral. Yo soy Miguel Galván y te estaré acompañando en este viaje donde adquirirás herramientas prácticas para tu crecimiento personal y profesional en esta nueva avenida de carrera de la transformación de las empresas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast Charlas de Transformación con BT Consortium, que cumple su segundo año completo. Es decir, el día de hoy estamos grabando el último episodio de este 2025 y es el segundo año que tenemos el gusto de compartir estas conversaciones con esta comunidad de profesionales de la transformación que cada día, cada semana, cada mes, cada año se está haciendo más grande, más enriquecedora. Hay mayor valor y mayor comunidad creciendo, colaborando y co-creando a partir de varios países en donde está creciendo esta comunidad. Me da muchísimo gusto estar grabando este episodio de cierre del 2025 y hacerlo con dos colegas, miembros muy importantes de la comunidad de profesionales de la transformación, amigos y miembros del comité ejecutivo de BT Consortium. Margarita Rodríguez desde España o donde quiera que se encuentre el día de hoy, y ella es la responsable precisamente de esta comunidad y de Country Manager de BT Consortium en España. Margarita, bienvenida. Gracias, Miguel. Encantada de estar de nuevo en Charlas de Transformación. Hicimos el primer episodio juntos y hoy, cumpliendo los 2 años completos de este podcast, creo que es un gran momento para hacer reflexión. Mira, y 2 años sin haber estado, ya deberías de haber participado en otras charlas, Margarita. Bueno, y también me da mucho gusto dar la bienvenida a Daniel Velázquez, gerente senior de metodología y acompañamiento en BT Consortium. Dani, bienvenido. Gracias, Miguel, Margarita, encantados de estar por acá. Hace tiempo había estado contigo, Miguel, en el podcast hace ya casi 2 años, también, igual que Margarita, es correcto. Y ahora juntos, entonces aún más contento de estar por acá con ustedes. Y me da mucho gusto porque, como dices, Margarita, en su momento participaste para abrir estas charlas con la comunidad de profesionales de la transformación. Y hoy, pues esa comunidad está presente en Italia, en España, en Colombia, en Argentina, en El Salvador, en Guatemala y en México. Y eso, la verdad, nos da muchísimo gusto y claramente nos da un sentido de responsabilidad muy grande por continuar teniendo este pivoteo, vamos a decirlo así, de conversaciones que den valor y que les aporten y que les acompañen en sus procesos de transformación. Y eso es precisamente un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a cerrar este año con algunos de los aprendizajes del 2025 y estaremos hablando, Dani y Margarita, de lo que viene para esta comunidad en el 2026, ¿no? Entonces, sin más, si les parece bien, nos arrancamos y vamos a entrarle a la conversación. Y entramos precisamente con lo primero que les comentaba. ¿Cuáles son esos grandes aprendizajes que hemos conversado, que hemos reflexionado con los miembros del consorcio, con los miembros de la comunidad de profesionales de la transformación
y que son aquellas menciones, comentarios y conversaciones que nos han hecho a nosotros, que nos han compartido y que nos lo han compartido precisamente a partir del valor que han generado en sus empresas, ¿no? Y comienzo con uno muy presente, Margarita, no solamente en los miembros del consorcio, sino muy presente en la representatividad de los alumnos del programa de expertos CTO entre BT Consortium y la Universidad San Jorge, que es el gran impacto y utilidad que tiene la metodología TEI, la metodología de transformación empresarial integral, en las empresas familiares, en la institucionalización de estas empresas, en el cambio generacional, en realmente no solamente respetar y mantener un legado, sino descubrir o articular esa estrategia que siempre está presente internamente, co-crearla, ampliarla, etcétera, darle forma para realmente dibujar la nueva etapa de estas empresas, Margarita. Y esto lo hemos visto en diversos acompañamientos. Dani, te ha tocado también ver algunos de ellos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, Margarita, si nos compartes tus comentarios? Y Dani también, puesto que a los dos les está tocando muy de cerca acompañar y tener el gusto pues, de escuchar estos comentarios en los miembros del consorcio. Sin duda, Miguel. Aquí tú hablabas en la novela empresarial Transformarse o Morir de un caso representativo de muchas empresas familiares en América Latina y donde se están reflejando también las empresas españolas. Creo que ese sentir de tener una empresa familiar que está evolucionando, que está haciendo la reflexión existencial de cómo pasar de una generación a otra, que está viendo la reflexión existencial de cómo abordar un contexto en el que los cambios pues son inminentes y son imprevisibles y están retando a su manera de tomar decisiones. Pues nos está acercando de una manera muy, muy humana, muy genuina a las personas que participan de un comité de liderazgo en distintas empresas familiares y estamos pues empezando a entablar esa conversación con cada vez más empresas que están en ese ámbito de las empresas familiares que se debaten entre la vida, el crecimiento y el futuro, ¿no? De ese legado que han venido construyendo. Y dices bien, porque se debaten en el momento en que el negocio creció a un ritmo afortunadamente acelerado y la empresa no tanto. La empresa se ha venido quedando atrás, venimos viendo, digamos, algunas carencias o insatisfacciones de la dirección general en cuanto a procesos, talento, equipo, etcétera, donde la empresa se va quedando un poco, digamos, no al mismo ritmo del negocio y se convierte, como lo decíamos en algún episodio pasado, se convierte precisamente en algo que va retrasando, Dani, el que puede comprometer o poner en riesgo el que el negocio siga creciendo, ¿no? ¿Qué te ha tocado, Dani, a ti ver en lo que estás acompañando a las empresas? Como bien dicen, esto se presenta de una manera muy recurrente. Las empresas tienen que iniciar de alguna manera y esa persona en muchas ocasiones integra a la familia y pasa lo que nos está pasando o estamos acompañando en muchas empresas dentro de BT Consortium. Entonces, como bien dicen, llega un punto en el que es necesario ordenar de una manera adecuada a la compañía mientras se mantiene el crecimiento y entran en un momento en el que desconocen cómo hacer esto. Entonces, están buscando métodos, metodologías, personas, empresas que los ayuden a poderlo lograr y es donde se topan con que no existe algo o no encuentran, no conocen algo que realmente los pueda ayudar a llegar a esta institucionalización que tú bien comentas, Miguel, de una forma integral y sistémica. Entonces, lo empiezan a hacer a su manera, dan pasos,
se topan con ciertas paredes y van avanzando hasta que encuentran el método adecuado. Y de alguna manera esto es a donde hemos llegado y esto es lo que hemos buscado hacer estos años dentro del mismo acompañamiento, como darle una guía metodológica al director general, al comité directivo, al director de transformación para poderlo lograr. Siempre manteniendo algo que es indispensable, que es el respetar la esencia de la compañía, la esencia de la familia con la cual realmente lograron iniciar y crecer y mantener por tantos tiempos su negocio y su empresa. Y eso último que comentas todo, en realidad, Dani, pero eso último es muy relevante y creo que ha sido ha sido algo muy diferenciador de la forma en cómo se sienten acompañados, porque claramente BT Consortium inicia desde donde está la empresa y con un gran respeto por lo que la ha traído a este momento, ¿no? Que es ese legado que estamos mencionando. Y también, como bien dices, hay todo un involucramiento de los equipos directivos, puesto que digamos que los qués están claros. En su mayoría el 80-20 están muy claros, de hecho. Los qués de lo que los han traído aquí y los qués de la estrategia que quieren para el futuro. Quizá la TEI les ayuda y el acompañamiento les ayuda a poner en claro los cómos en un ordenamiento en el tiempo, con una secuencia y una cadencia que el mapa de ruta les lleva de la mano precisamente para ir logrando esa institucionalización, ese mantener el legado, ese crecimiento, y sucede de una forma en donde las personas, Margarita, juegan un rol fundamental. Sucede, como siempre lo hemos dicho en BT Consortium, con, por y para las personas, y nos hemos dado cuenta, Margarita, de un segundo gran beneficio, que es que el método funciona así, digamos, en esa ciencia, vamos a decirlo así, que está detrás del método en cada una de las etapas, pero también funciona en el arte, ¿no? Funciona en el arte de integrar a las personas, de cómo van evolucionando las conversaciones internas del equipo directivo y los equipos de liderazgo en general, y van sucediendo algunas cosas como beneficios colaterales, Margarita, que nos ha tocado ver en varios casos. Y en ese sentido, Miguel, ¿qué estamos viendo? Que el mismo método lleva a los equipos a salir de una manera muy natural de la trampa de la visión funcional, que nos encapsula, que a veces no nos permite conversar de la manera en que estamos llamados a hacerlo cuando estamos sentados en la mesa de un equipo directivo con el sombrero de un miembro de comité directivo, a diferencia de alguien que se sienta en la mesa solamente desde su visión funcional. Creo que el método les está ayudando a salir de esa conversación porque les está dando herramientas, empezando desde la comunicación, para tejer mejores conversaciones sobre cómo se crea valor diferencial en la empresa. Y esto lo estamos escuchando de parte de ellos. Están empezando, digamos, las personas con las que yo tengo contacto, a verbalizar puntualmente que mejoran sus niveles de escucha, que mejoran su capacidad de profundizar en la conversación crítica y en la conversación difícil, porque el método no los pone a hablar de los problemas que están en su cabeza, sino realmente de cómo se crea valor, y que les permite también sentir la satisfacción de estar participando de unas conversaciones de otro nivel fuera de su visión funcional y otro nivel de capacidad como equipo de crear valor transversal en su organización. Y creo que hay un aprendizaje bien importante, Margarita, todos y los miembros de la comunidad que nos están escuchando, porque salen de esa zona de confort, por decirlo de alguna manera, Margarita, de una forma cuidada, ¿sí? De una forma cuidada, respetuosa, digamos, con los entornos correctos, ¿no? Para que realmente suceda de una manera auténtica
la colaboración, la co-creación, el crecimiento entre todos los miembros de un equipo interfuncional que se dan cuenta que el valor sucede cuando nos cruzamos interfuncionalmente, ¿no? Sin embargo, también es bien interesante que en esa autenticidad también nos damos cuenta cuando alguien no quiere salir de ahí, ¿sí? Cuando alguien no quiere dejar el silo funcional, cuando alguien no quiere dejar el aparente poder que le da su función o sus funciones, etc. Y es también muy evidente cuando eso no está sucediendo, y eso hay que decirlo, es un gran aprendizaje también que confirma lo que hemos comentado en varias ocasiones, que el gran error no está en que esas cosas sucedan, porque es humano, hay personas que no van a ser parte de lo que viene para la empresa, o hay personas cuyos temores, cuyas situaciones personales les impiden de alguna manera participar en esa nueva forma de trabajar, y es más sano para todos que a lo mejor esa persona, después de un proceso ordenado y prudente de invitación, etcétera, pero si no hay éxito en esa invitación, es sano que esa persona no esté en el equipo, ¿no? Entonces también ha sido parte de los aprendizajes cómo darnos cuenta de que esas conversaciones difíciles son de beneficio para todos, de beneficio para la transformación, para el equipo, para la empresa, para la cultura, etcétera. Y lo contrario también terminan siendo muy dañinos, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos aquí dos grandes aprendizajes, ¿no? Primero que nada, el gran valor que está dando en las empresas familiares. Segundo, ese beneficio colateral que ha dado de la escucha y la conversación entre los diferentes equipos. Y nos hemos dado cuenta de un tercer aprendizaje que inclusive lo hemos puesto en el episodio pasado como parte de un artículo que denominamos productividad estratégica, pero que dentro, Dani, trae todo un tema, todo un fenómeno que hemos visto en varias ocasiones que le llamamos, muy a la BT Consortium, le llamamos enquehaceramiento, ¿no? Es decir, las empresas se ocupan de más, se enquehaceran con los quehaceres, ¿no? Con estas tareas, proyectos, actividades, etcétera. Terminamos llenos de cosas, llenos de juntas, llenos de proyectos, y decíamos que son desde la urgencia más que desde la estrategia. ¿Cómo te ha tocado ver, Dani, ese digamos, impacto en la empresa que puede ser desde el desgaste de las personas, de la desatención de los proyectos, de que terminan muy pocos proyectos realmente logrando el beneficio esperado, etcétera? ¿Qué te ha tocado ver, Dani, en ese enquehaceramiento en las organizaciones? Esta conversación va a estar interesante. El tema que comentas, Miguel, suele surgir, en mi opinión, sobre o a partir de una planeación estratégica, de una planeación de los proyectos del año, ya sean del año siguiente o del año en curso, y a partir de allí todas las áreas, todas las personas incluso, empiezan a llenar sus propias agendas. Realmente, comúnmente las personas van a buscar trabajar y van a llenar su agenda con lo que ellos crean que es mejor. Sin embargo, si no está alineado a la agenda estratégica de la empresa, por supuesto que van a seguir trabajando, pero no en la línea, no en los esfuerzos estratégicos que la empresa realmente necesita. Entonces, si partimos de estos dos elementos en que la compañía genera su planeación estratégica y resulta un listado de proyectos, las personas dicen, todo tiene que salir hoy, todo tiene que salir lo antes posible, lo mejor posible, y todo es igual de importante, entonces no podemos dejarlo a un lado. Eso, cuando se aprueba a un nivel de comité directivo de dirección general, lo que sucede es que todas las direcciones, todas las áreas empiezan a trabajar. Intentan hacer y ejecutar todos los proyectos al mismo tiempo, y llega un punto en el que algunos de los proyectos truenan, es decir, no se ejecutan de una manera correcta, surgen muchos errores, y puede ser, si algunas cosas salen bien, que algunos de los proyectos se cierren de manera exitosa.
Sin embargo, cuando sucede toda esta situación, la realidad es que suelen ser los menos proyectos los que cierran de una manera exitosa. Entonces, a tu pregunta, ¿qué sucede con esto? Las personas empiezan a percibir el que su esfuerzo de meses de trabajo realmente se echa a la basura, que las reuniones, el tiempo, el desgaste de las personas, las desveladas incluso en muchas ocasiones no sirvió de nada. Y al día siguiente surgen otras prioridades que entran dentro del portafolio de proyectos y vuelven a llenarnos la agenda. Y aún así, la agenda del negocio y de la empresa no avanza hacia la dirección que se necesita. Sí, porque inclusive aquí hay una trampa que vemos, Dani, en varias ocasiones. Es, digamos, la dirección general pide que se hagan todos los proyectos. Las direcciones, digamos, al no existir el portafolio de proyectos y el gobierno adecuado por parte del equipo de transformación, pues el resto de las áreas dicen sí, vamos a hacerlos porque la dirección general dijo hágase, ¿no? Y entonces, además de la operación del día a día, vienen todos estos proyectos, viene el desgaste, como bien dices, de lo humanamente real de las juntas, las agendas, los tiempos, etcétera. Y viene precisamente la insatisfacción doble de que no se lograron los proyectos, la dirección general no estuvo a gusto, el desgaste sí estuvo presente y en el camino a lo mejor más de una persona dijo, yo de aquí no soy, ¿sí? Entonces, realmente este enquaceramiento con proyectos desde la urgencia, que parece ser como esta actividad heroica, que en muchas ocasiones, hay que decirlo, viene, y lo he dicho en el artículo y lo he dicho en otros episodios, viene a veces por la influencia de los consultores que les interesa ganar por un fee de los beneficios y no tanto les interesa el enquaceramiento o digamos, el estrés que se le mete a la organización o, digamos, el riesgo de perder estos talentos o el riesgo de no estar haciendo otras cosas muy importantes. También, pues todo esto realmente nos lleva a un perder en muchas ocasiones, ¿sí? Y también vemos este impacto de que cada área quiera seguir defendiendo su portafolio de proyectos en lo funcional, ¿no? Déjame hacer los míos, y son funcionales, aunque tienen todas las vistas de ser algo crossfuncional, pero dicen, no, estos son funcionales, los hago yo, ¿no? Y cuántas veces no hemos visto algunas áreas queriendo hacer su propia transformación y participando en las reuniones de comité directivo donde se está llevando a cabo la transformación de toda la empresa, diciendo sí, vamos adelante, vamos a hacerlo, y realmente en la realidad llevando, como decimos comúnmente en México, agua para su molino para hacer su propia transformación. Todos estos temas representan la realidad profunda de las transformaciones organizacionales. Y lo subrayo, las transformaciones no se complican porque alguien quiera hacerle daño a la organización, sino porque responden a la dinámica humana natural dentro de los equipos de liderazgo. La lección más importante de los primeros 3 puntos es justamente esta: la relevancia de trabajar con el equipo de liderazgo. Y aquí aparece un cuarto aprendizaje muy claro. El comité directivo es una pieza fundamental de la transformación. Es piedra angular de muchos de los temas que tienen que suceder en el mapa de ruta de la transformación. Es ahí donde el líder debe dedicar tiempo, esfuerzo y atención para que el comité evolucione, madure y se convierta en el ente que piensa, decide y modela el comportamiento que requiere la transformación. Estos aprendizajes nos dan una primera guía, pero hay otro punto que también hemos visto desde distintas perspectivas. La línea a veces poco clara entre la estrategia y la planeación estratégica. En ocasiones, la organización necesita estrategia y recibe planeación estratégica, y en otras necesita planeación estratégica que aterrice como proceso las líneas estratégicas en acción, y lo que se entrega son nuevas líneas estratégicas que suenan bien, pero que no se traducen en resultados, como ya hemos comentado. Esta confusión entre estrategia y planeación estratégica y la minimización del valor del proceso de planeación es un asunto muy, muy importante.
Margarita, ¿cómo has visto tú esto en tu experiencia? Yo lo que estoy viendo y me sorprende muchísimo, y creo que ya no me debería sorprender tanto, es que en muchas de las conversaciones sobre estrategia, la confusión con un- unas líneas de acción que en algunos casos lo que vemos es la entrega de la carpeta de un consultor que te marca una dirección, te marca unas líneas, entre comillas, estratégicas, pero que cuando vas a indagar sobre la coherencia estratégica de ese planteamiento, encuentras ausencia principalmente de la claridad en cuáles son las capacidades que van a diferenciar a la organización y que les van a permitir crear una ventaja y cumplir su estrategia, su plan de juego. Creo que en esa ausencia de capacidades diferenciadoras y de claridad sobre cuáles son las capacidades que van a diferenciar a la empresa, hay una confusión enorme y se presta para que, como hablamos en el punto anterior, ese portafolio de proyectos empiece desconectado, y si está desconectado, evidentemente el análisis posterior de un comité directivo y de un director general o de una directora general será: estos proyectos, ¿para qué? Si no están moviendo la aguja, si no están moviendo lo que deberíamos estar empezando a ver que nos crea ventaja. Y ahí hay digamos, un denominador común en lo que estamos empezando a percibir de este lado, Miguel. Y complementando en la misma línea de pensamiento de Margarita, y como tú bien lo comentabas, Miguel, algunas empresas, muchas con las que hemos trabajado, inicialmente tienen algunos elementos de la estrategia o de la arquitectura estratégica o de la planeación estratégica. Por ejemplo, la visión, el propósito, en algunas ocasiones la misión, en algunos otros metas u objetivos del año o hacia 3 años hacia adelante. En algunos otros se complementan con ciertos proyectos operativos, ya sean aislados o interfuncionales, y con eso es más que suficiente para operar. Sin embargo, en el camino sucede que quedan algunos vacíos dentro de la organización aún con estos elementos. Y Margarita ya hacía mención de algunos de ellos, por ejemplo, de la definición de las capacidades organizacionales que diferencian a la empresa o que las deberían de diferenciar, o de las capacidades organizacionales que se necesitan construir para que no sean un problema ni un obstáculo en la organización, que como ustedes saben, a las primeras las llamamos capacidades diferenciadoras y a las segundas prioridades estratégicas. Todo esto se termina aterrizando en un portafolio de proyectos, que esto es lo que permite realmente operativizar cada una de las capacidades, empezar a construirlas o a resolverlas y hacerlas realidad. Cabe resaltar que dentro de los proyectos, en estos últimos años, principalmente en este que estamos por cerrar, muchas organizaciones están enfocando en proyectos de productividad estratégica para poder generar y capturar ideas que tengan un impacto obviamente positivo y favorable para la empresa alrededor del costo y alrededor del gasto, alrededor de temas de productividad, principalmente por todos los cambios tan abruptos, tan incomprensibles en algunas situaciones e impredecibles que han estado sucediendo y que seguramente van a seguir sucediendo en los próximos meses o incluso años. Hay otro elemento, Miguel y Dani, que veo cada vez con mayor frecuencia, y es el daño que quizás han sufrido los equipos y las organizaciones en sus propios planteamientos estratégicos derivados de seguir el, el marco que les dan las certificaciones X o y cómo terminan confundiéndose temas que podríamos catalogar como una prioridad estratégica
es decir, algo que es un ticket de entrada a tu negocio, a tu saber hacer, y que terminan en la mente, en la narrativa y en la cabeza de las personas, en la dirección, digamos, llamándose a la prioridad y quizás a un foco mucho más alto del que debería tener. Creo que ahí, digamos, sin llamar a confusiones y menos yo viniendo de hacer carrera en los temas de sostenibilidad, quiero decir que estos no sean temas importantes, pero creo que estamos llamados todos a poner cada uno de esos temas, que son muchos en la agenda ESG, en su verdadero lugar, porque hay unos que naturalmente crearán diferenciación, hay otros que por convicción querremos hacer y por el tipo de legado que cada compañía quiere tender a hacer, y hay otros que vienen pues por agenda regulatoria, normativa, que son tickets de entrada al mercado. La idea central de todo lo que estamos comentando es que la TEI aporta a las empresas un sentido de pragmatismo y una visión pues muy práctica, válgame la redundancia, para identificar lo que realmente necesitan. Como mencionaba Dani, la arquitectura estratégica debe enfocarse únicamente en lo que la organización requiere y en todo lo que la organización requiere, válgame la puntualización, en lo que es verdaderamente importante, ¿no? Ese pragmatismo no solo sirve para ver con claridad lo que se necesita, sino también para asegurar que exista el liderazgo interno adecuado para no distraerse con iniciativas irrelevantes y para, como señalaba Margarita, darle a cada tema su justa dimensión y el tratamiento y la atención correcta. En estos aprendizajes iniciales concluimos que es fundamental sostener conversaciones prácticas, genuinas y bien conectadas dentro del equipo de liderazgo. Todo parte de reconocer que la estrategia está dentro de la organización, que el liderazgo y la transformación deben surgir del propio equipo directivo, no de un tercero, y que es distinguir entre estrategia y gestionar la planeación. Esa distinción es clave para avanzar en llevar correctamente a la acción la estrategia y de ahí a los resultados. Todo esto debe ocurrir en un contexto organizacional sano, con un nivel de gestión adecuado y una cultura que acompañe, no que limite, como ya lo hemos visto en algunos casos, ¿no? Otro aprendizaje importante que quiero traer a la conversación y que abordaremos, por cierto, en el foro de acompañamiento entre líderes, es el impacto que ha tenido la inteligencia artificial. Ha sido un impacto sumamente acelerado y muy interesante, por decirlo menos. De manera seria y profunda, junto con nuestros aliados y socios, hemos reflexionado sobre el rol de la inteligencia artificial dentro de la TEI, dentro de la metodología. Nos dimos cuenta de que la inteligencia artificial no solo se encuentra en la arquitectura digital, digamos, como un habilitador de procesos y estrategia, ni únicamente en la arquitectura estratégica como creadora quizá de capacidades diferenciadoras, ni solamente en la de gestión o en la de organización o en la de cultura. La IA está realmente presente en todas las arquitecturas, es como omnipresente precisamente a la TEI. Por lo tanto, la inteligencia artificial debe entenderse con un impacto distinto, más allá de la tecnología o la digitalización. Nos obliga realmente a repensar la forma en que se genera valor en la empresa, cómo opera el modelo de negocio y, en esencia, la forma en que trabajamos en ese modelo, ¿no? Sin embargo, han surgido confusiones que alimentan lo que nosotros hemos denominado como el FOMO competitivo, el miedo a quedarse fuera. Lo vemos en casos reales dentro del consorcio y en la comunidad, y lo confirma la literatura especializada. Hay una enorme cantidad de iniciativas en marcha y cifras impresionantes de beneficios aparentes, y muchas de ellas están inclusive publicadas por firmas de consultoría que prometen millones y millones de valor en nuevos modelos de negocio impulsados por la inteligencia artificial. De hecho, hay un artículo reciente en The Economist donde precisamente existe una posible burbuja
por la sobrevaloración de las iniciativas de la inteligencia artificial y muchas de las cosas ni siquiera están suficientemente maduras como para justificar esas expectativas. Algunas sí lo están, sin duda, pero muchas otras no. Así convivimos con dos realidades. Por un lado, esta omnipresencia de posibilidades que trae la inteligencia artificial y por otro lado, este FOMO competitivo que genera distracciones. ¿Qué es lo que realmente importa? Entender cómo la IA puede abrir oportunidades para nuestro modelo de negocio, cómo puedo retar el modelo de negocio, poner en riesgo inclusive partes de él por la cuestión de que alguna competencia, algún competidor desarrolle ciertas capacidades que yo no tengo. Y sobre esto precisamente es de lo que estaremos hablando en el foro. Finalmente, hay otro tema que quisiera también poner sobre la mesa y es uno de los aprendizajes más gratificantes del año y es el valor que se ha creado en esta comunidad de profesionales de la transformación en aprendizajes profundos, de impacto real, pero también de experiencias muy satisfactorias y alineadas con el propósito del consorcio, que es acompañar a las empresas y fortalecer a la comunidad. Margarita, un poco si pasamos a esta parte desde tu perspectiva, ¿qué aprendizajes destacarías de la comunidad en el 2025? Miguel, lo primero que tengo que decir es que la definición de comunidad viene madurando en la mente de todos conforme participamos y conforme vamos viendo y sintiendo los beneficios de aprender juntos y de tener estos espacios de interacción, de co-creación y de crecimiento en conjunto. Lo estamos viendo clarísimamente en el ambiente de aprendizaje que tenemos con el programa Experto CTO, pero no solo. Un espacio de interacción asincrónica como este mismo podcast y como la lectura del libro Transformarse o Morir detona una serie de conversaciones que las personas están pidiendo profundizar. Tenemos ejemplos claros como la invitación que hicimos al CEO de Del Vives, que terminó generando una interacción con otra compañía en Argentina. Tenemos el ejemplo clarísimo de quien lee el libro y lo pone en la mesa de o su padre o el miembro de su familia en una empresa familiar porque se siente reflejado y tiende un puente a la conversación. Lo vemos en los espacios de interacción entre las empresas, entre el CEO to CEO o CTO to CTO, que estamos siempre abiertos a generar ese tipo de conversaciones cuando vemos que hay una necesidad de compartir una experiencia concreta sobre un proceso o un momento en la transformación que un miembro ha vivido antes que el otro y que el que está empezando a diseñar su camino se enriquece enormemente de escuchar la experiencia de quien ya recorrió ese proceso de maduración. Y bueno, con esto podemos dar una serie de ejemplos de valor real que se están generando en estas interacciones entre las personas que nos escuchan, que se forman con nosotros y que están participando del acompañamiento. Dentro de los acompañamientos, el director de transformación, el director de recursos humanos, el de finanzas, cualquier director, incluido el director general, buscan espacios para poder estar teniendo conversaciones de un nivel estratégico con una vista integral e integradora para poder tomar decisiones de su organización. Y esto lo pueden lograr a través de conversaciones con ejecutivos de otras empresas, ya sean del mismo giro o no, de la misma ruta de transformación, de otras distintas o incluso espacios como el CTOs Working for CTOs para poder rebotar ideas, poder tener conversaciones en un mismo nivel de juego y así tener información adicional para poder estar comparando y de alguna manera salir de la burbuja que es o puede ser su propia empresa. Esto realmente dentro de los acompañamientos es algo que buscamos estar cubriendo y es algo que de alguna manera los ejecutivos y los equipos de transformación agradecen. Sin duda podríamos enlistar muchos ejemplos, Margarita, pero creo
que el gran aprendizaje, o más bien quizá la gran reflexión de este 2025 respecto a la comunidad de profesionales de la transformación, es que no solo hemos comprobado el valor que genera, sino que también hemos confirmado que es necesaria. Hoy más que nunca las empresas empiezan a entender que la transformación, particularmente la transformación en un sentido integral, no se logra por proyectos aislados, ni por esfuerzos en pedacitos, ni por promesas tampoco, sino a través de una forma de organización sistémica, de ver a la organización como el sistema que es, que no se había venido trabajando de esta manera. Tradicionalmente las empresas se construyeron por departamentos, por áreas, por unidades de negocio. Sin embargo, la evolución que hoy exige el entorno y la velocidad del cambio en la que vivimos demanda transformaciones que no se pueden abordar desde esquemas fragmentados. Las empresas tienen que prepararse para transformarse de manera sistémica, porque ese es el único modo en que la transformación realmente sucede. En este contexto, las experiencias compartidas y el trabajo colaborativo entre las personas de la misma empresa o entre diferentes empresas que han participado en esta comunidad se ha convertido en un elemento no solamente útil, sino indispensable para todos los que participan en estas sesiones. Ha sido profundamente satisfactorio ver lo que está sucediendo y el valor que emerge de esta comunidad, y al mismo tiempo nos eleva la responsabilidad, el interés y el propósito de seguir gestionándola, de seguir acompañándola, de seguir construyéndola. Y justo hacia el cierre de este episodio, me gustaría hablar de la continuidad, sobre lo que viene en el 2026, Margarita, porque se avecina una verdadera evolución en esta comunidad. ¿Qué nos puedes compartir? Sí, Miguel, pues en el 2026 seguiremos creciendo y en este sentido seguiremos dándole la bienvenida a esos fundadores de empresa, a esos CEOs, a esos CTOs y a esos otros profesionales de la transformación que acompañan las empresas donde están. Les daremos la bienvenida al consorcio y a los procesos de acompañamiento que necesiten. Le daremos la bienvenida a esos 17 nuevos CTOs que ahorita están formándose en el programa de expertos CTO y a la siguiente generación, que ya será la cuarta generación de expertos CTO, y por supuesto a todas las personas que, aunque todavía no hayan entrado por esa puerta del consorcio o del instituto con los programas de formación, nos siguen en nuestras redes sociales y que están atentos porque el contenido y los temas que les proponemos les hacen eco en lo que están viviendo en sus organizaciones. Viene, entiendo, 2 libros nuevos, ¿no? Que ya tú, Miguel, nos darás las novedades. No quiero yo ser quien de ese contenido, pero sabemos que vendrán dos libros nuevos. Y me da mucho gusto compartírselos, porque vamos a hacer algo que ya nos han pedido y es una idea que traíamos por ahí pendiente, que consideramos que va a ser de mucho valor, y uno de ellos es la compilación de los mejores artículos y las mejores piezas de contenido que se han venido creando en estos 7 años. Va a ser una compilación obviamente bien curada, con el detalle y la actualización correcta de cada uno de esos artículos, pero va a ser con mucha intención de que realmente aporte valor a las empresas que se incorporan a este acompañamiento o a los profesionales que se incorporan a la comunidad. Ese va a ser uno de los libros que se va a editar este año que viene. Y el segundo es un proyecto muy esperado personalmente, pero también que considero que puede aportar mucho valor, y que es el libro de trabajo de la novela de Transformarse o Morir. Es decir, hay algunas revisiones y aumentos o complementos que la historia de la familia de Don Sebastián requiere, pero al mismo tiempo hay algunas herramientas
que vendrán acompañando al lector y algunos formatos que le ayudarán para que puedan ir haciendo su propio ejercicio de evolución a la par de la familia de Don Sebastián. Entonces, esos 2 libros, Margarita, vienen para la comunidad en este 2026 y pues con el gran trabajo de nuestro equipo de marketing y audiovisual, pues vamos a hacer estos y muchos otros proyectos todos juntos, ¿no? Entonces, creo que este ha sido un episodio muy, muy interesante, una conversación agradable, bonita, en comunidad, en la que les hemos compartido, pues, qué es lo que viene, digamos, hacia el 2026, pero pues hay otras cosas, ¿no, Margarita? Que todavía vienen hacia adelante, ¿no? Así es, Miguel, y vamos a seguir puliendo los formatos que este año se iniciaron y que están dando muchísimo valor. 2 de ellos, uno, el formato de participación de algunos miembros de nuestra comunidad como mentores de otros CTOs, y también el formato al que nos referimos siempre como CTOs Working for CTOs, que básicamente, para quienes nos escuchan, es un espacio en el que los Chief Transformation Officers de la comunidad se reúnen, ponen un desafío sobre la mesa y a partir de la perspectiva de los demás, tienen mayor insight para poder resolver esos retos a los que se enfrentan. Entonces, tanto las mentorías como el CTOs Working for CTOs seguiremos puliéndolos en su formato y continuaremos, por supuesto, con este canal de charlas de transformación, tanto en su versión de YouTube como en Spotify, y donde los invitamos, por supuesto, a seguirnos en ambos canales, y tenemos pues esa meta de llegar a los 1000 usuarios en ambas plataformas, así que quienes nos escuchen por uno de estos canales y quieren ayudarnos, vayan al otro, que juntos haremos crecer esta comunidad. Por otro lado, ¿qué sigue como lo veníamos haciendo este año? El newsletter trimestral seguiremos compartiéndolo en los meses de enero, abril, junio y octubre para recopilar trimestralmente los avances de esta comunidad y mantenernos al día. El foro de acompañamiento entre líderes también en su formato trimestral, que este año lo pasamos de mensual a trimestral, y vamos a tener esa semana presencial, apúntenselo, en mayo del 2026 en Zaragoza, como un punto de encuentro de nuestra comunidad. Queremos puntualmente en este 2026 seguir haciendo estos formatos digitales que nos permiten aprender juntos, y como les decimos, estaremos pidiendo muchísima ayuda también para seguir haciendo que estos temas lleguen a las personas que lo necesitan, porque en distintas empresas y en distintos niveles de la organización estas conversaciones sabemos que son relevantes independientemente de la posición de liderazgo, la experiencia que se tiene. Y hay un último punto que nos han venido pidiendo en nuestra comunidad, y es que tengamos un mecanismo de certificación para el liderazgo de la TI. Ese mecanismo de certificación propio que nos permita darle pues ese reconocimiento a las trayectorias profesionales de los CTOs que se han formado de manera empírica a través del acompañamiento, a través de su aplicación práctica y acompañada de la metodología TEI, y que ha hecho en los últimos años que fortalezcan su liderazgo como líderes de transformación empresarial integral. Así que esa certificación es de lo más importante para este 2026. Pues muy bien. Pues hay mucho por delante, hay también mucho que ya se ha vivido en este 2025 y los años previos de esta comunidad, y pues nada, yo creo que solamente nos queda agradecer el camino en conjunto, realmente tomar todos esos aprendizajes y seguir con esta intención y atención que desde BT Consortium le ponemos a todos los acompañamientos y al compromiso con el que estamos creando, co-creando, creciendo y colaborando con esta comunidad de profesionales
de la transformación. Entonces, pues para despedir, Dani, el episodio, tu mensaje, Margarita, y con ello nos vamos hasta el 2026. Margarita, Miguel, para empezar, gracias por este espacio, bastante grato para mí. A los clientes, definitivamente, que me permiten tener este trabajo que me fascina, de vivir diferentes jornadas de transformación de sus empresas, de sus personas, de sus equipos, en conjunto con ellos, y por supuesto la mía propia también. A los mentees con los que he estado trabajando y colaborando hombro con hombro, y los que vienen para adelante, todos los que han permitido, por supuesto, que tengamos el programa de experto Chief Transformation Officer con la Universidad San Jorge, y por supuesto todos los que hacemos realidad BT Consortium. Para mí, Miguel, Dani, también el agradecimiento con BT Consortium, con cada una de las personas que tenemos la oportunidad de interactuar semana a semana, porque esto que estamos haciendo juntos es una plataforma para todos, para crecer como personas y como profesionales. Para mí es un honor estar acompañando este proceso de crecimiento de la comunidad. Sé que esa intención de colaboración, co-creación y crecimiento está en el corazón de la fundación misma de BT Consortium, en el espíritu con el que los fundadores y el equipo primario de esta organización han hecho del método algo compartido. Es algo que nos permite expandir esta misma sintonía con las empresas a las que nos debemos y a las que estamos acompañando, y con todo el equipo, pues es una oportunidad para seguir creciendo a través de la formación, de las alianzas, de la presencia digital y sobre todo del contacto y las relaciones humanas genuinas. Así es, y pues muy importante el agradecimiento al equipo de BT Consortium, quienes hacen realmente posible no solamente este podcast, este foro, sino todo lo que sucede en la empresa y en la comunidad. Y realmente, como bien dices tú, Margarita, y comentas tú, Dani, todo esto lo hacemos con un propósito genuino de asegurar que la transformación de las empresas sea sistémica, sea real, sea de creación de valor y, lo más importante, sea con, por y para las personas. Y con ello agradecerles primordialmente a todos ustedes la audiencia de este podcast Charlas de Transformación, agradecerles su participación, su escucha y su presencia en esta conversación durante el 2025 e invitarlos a que el 2026 sea todavía más enriquecedora y podamos compartir con más personas todo esta jornada, este camino de transformación personal y profesional y de las empresas. Hasta el 2026. Muchas gracias. Este ha sido un episodio más de Charlas de Transformación, el podcast para las personas que quieren crear una vida profesional sin fronteras. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntralas en la descripción y en nuestro sitio web btconsortium.com. Porque la transformación de las empresas es con, por y para las personas, sigamos juntos las charlas cada 15 días con un nuevo episodio. No te lo pierdas.